descripción que la Biblia da de fe. ¿Dónde está? Hebreos, sí. 11. No. 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe es algo importante, ¿no? Pero, ¿qué sostiene mi fe? ¿Qué es lo que me asegura que alguien como yo, porque sí, porque yo digo, pues soy chueco para muchas cosas, voy a tener una fe chueca, ¿no? Entonces, ¿será esa fe la que me va a dar la certeza de saber que el día que mi corazoncito deje de latir, ausentes del cuerpo, presentes el Señor? ¿O es que yo tengo que estar asustadísimo? Y no sé, por eso es que muchos se iban a monasterios y se retiraban de todo pensando que así podían cuidar mejor su salvación, pero está comprobado más. Está comprobado, súper comprobado, que entre más usted se quiere aislar, más corrupción hay en nuestra mente. Porque la mente, puede que usted no esté en el lugar donde está pecando, pero su mente está allá. Y ahora con los teléfonos, además. Entonces tiene que haber un sostén mayor. Amén. Un sostén mayor. Vamos a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Y vamos a leer la palabra. Por favor, cuando lo tenga. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. Amén. Ok. Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Y leamos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, mire, imagínense esas dos palabras unidas a Dios es raro, ¿no? Pero la Biblia las une. Dice, oiga esto, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, ¿cómo? Con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, oiga esto, queriendo ¿quién? Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Repita eso, ¿la qué? Inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es ¿qué? Imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas manos. Te suplicamos que nos hables al corazón y que nos enseñes, Padre, nos enseñes cuál es el soporte de nuestra fe. ¿Qué sostiene nuestra fe? A través de la fe en ti hemos sido salvos. Pero ¿qué es lo que lo soporta, Dios? Háblanos al corazón, Espíritu Santo. Hemos hablado toda esta semana tú y yo sobre este tema. Te imploramos que nos hables al corazón, que seas tú el maestro. Quito cualquier razonamiento humano y que seas tú hablando a través de mis labios. Porque cuánta urgencia tenemos nosotros tus hijos de esa certeza que solo das tú. Gracias Dios, te suplicamos que nos hables al corazón. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te imploramos, háblanos al corazón. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Decimos todos, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El día de ayer fuimos con mi familia, bueno, fui mi esposa, mi hija y el tal Fender, un perrito que tenemos. Lo llevamos a pasear. Entonces, hay un parque ¿cómo se llama el parque? En Pinol, bonito.
Grande, eso es grande, amado. Yo lo conocía por el otro lado y me llevaron al otro lado. Qué grande. Y fuimos caminando, fuimos a dar a la playa. Y entonces, qué chucho más inquieto usted, ¿verdad? Entienden el hebreo, ¿verdad? Es perro, es perro. Pero entonces estábamos ahí y a lo lejos vi un señor que estaba pescando. Tenía su caña de pescar. Y entonces lo vi, pero dije, que quizás la caña enterró en la arena, ¿verdad? Porque tampoco es una arena que así que usted puede enterrar tan fácil. Y entonces me acerqué y me di cuenta que sí, la caña de pescar estaba tirada, ¿cómo se llama? El hilo estaba sobre el agua y él estaba pescando, pero él estaba en su teléfono, separado de la caña. Y ahí, ¿cómo puede sostenerse así nomás? Y entonces me fijé, y oiga esto por favor, me fijé que la caña estaba puesta en una pieza que él no había hecho, sino que se veía que era una pieza fabricada para eso, que sostenía la caña de pescar, y eso estaba introducido con firmeza en la arena, de tal manera que de repente picó un pez. Y entonces la caña solo se movió, pero no se cayó. Y entonces la persona salió y fue a traer su pez, que por cierto se lo come mi perro por poco, ¿verdad? Si no lo detengo, el pez. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, de la misma manera, cuando nosotros andamos en este mundo, que es un mundo caído, ¿cómo es este mundo? Aunque a usted le parezca, es un mundo hermoso. Yo doy fe que Dios nos ha puesto en un mundo súper hermoso. Hay tanto lugar, como aquella alabanza, 1000 lugares hay. Yo no iré, espero que sí, pero si acaso no voy, pues. Pero yo sé que es la verdad. Esto es de Dios y que Dios es fiel. Entonces, a pesar de que es un mundo tan hermoso, es un mundo caído. Y la mayoría de personas que habitan en esta tierra tienen un corazón caído. Y no digo que son tan malos como un corazón caído puede ser, pero no quieren nada con Dios. Y un corazón que no quiere nada con Dios, amados hermanos, es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de entregarse por pasiones desenfrenadas, es capaz de mentir, es capaz de matar, es capaz de hacer tantas cosas, es capaz de engañar en un negocio, etc. Entonces, cuando nosotros andamos allá afuera enfrentando todo esto, ¿verdad? Y solo tenemos el conocimiento de la palabra de un Dios al cual, oiga esto, yo no puedo ver. Si alguien le dice, bueno, yo vi ayer a Dios, ese es un mentiroso. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Que no le den atol con el dedo, ¿verdad? Entonces, es difícil. Y con la distracción de los teléfonos, amados. Con la distracción de los teléfonos. Tanta cosa, mire, cuánta información llega a nosotros que no nos debería interesar. Antes no nos preocupaba lo que estaba pasando al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque primero no lo sabíamos. Teníamos que ir a las noticias, teníamos que comprar la radio, teníamos el diario o teníamos que escuchar la radio para que nos contaran lo que estaba pasando al otro lado. Hoy no. Hoy le dan la información a usted de toda la gente todos los días y en todo momento, y entonces usted tiene estrés y aflicciones que no necesitan, ¿verdad? Y usted está ahí preocupado porque los peces están muriendo al otro lado del mundo y quizás es un evento que acontece normalmente, pero uno se estresa. Entonces, cuando de repente comenzamos nosotros a enfrentar las dificultades, las pruebas, y no tenemos la manera de determinar si estamos entrando en un proceso ya sea de corrección o de edificación. No sabemos cómo va a ser. De repente entramos en problemas que no hemos buscado. De repente le caemos mal a alguien o tenemos un enemigo en el trabajo sin querer, sin para qué, no lo buscamos y entonces de repente comenzamos nosotros a enfrentar y nos vemos, amados hermanos, que uno dice, bueno, Dios está conmigo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ve, todo el día molestando, todo el día perdiendo, todo el día que pasa un día, 2, 3 y no le va bien. Entonces, amados, perdónenme, pero a veces, por mucha fe que tengamos, nuestra fe comienza a decaer.
Me pasa a mí, digo yo que le ha de pasar a usted también. A veces nos sentimos tan decaídos. Nos sentimos, oiga bien, tan desmotivados. Nos sentimos que, y valdrá la pena todo esto. Y hasta a veces llegamos nosotros a pensar, ¿y si estamos equivocados? Y si de todas maneras al final nos damos cuenta que todo esto no era cierto, cosas así que el enemigo viene y habla a nuestro corazón, porque el problema mayor, amados hermanos, no son las necesidades físicas. Son los problemas que tenemos en nuestra mente. No es lo que pasa, es como nosotros recibimos y respondemos a lo que nos pasa. Es lo que hace que nosotros estemos bien o mal. No me gusta el sonido, está algo raro. No, respondemos bien o mal. Y fíjense que, por ejemplo, usted puede tener dolor, ¿verdad? Por algo que le pasó. Pero de lo que usted se diga diciendo usted solo, oiga bien, de lo que usted se siga diciendo usted solo, es que usted va a tener sufrimiento o no. Porque cualquier cosa que pase, las enfermedades, ¿son de la vida o no son de la vida? ¿Ah? ¿No está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio? ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Ajá. Que un día nos vamos a morir. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Pero nosotros tenemos la certeza que el día que nos muramos, nos vamos para el Señor. No nos vamos a descansar a la tierra, no. Nos vamos al Señor, a otras actividades con el Señor. Pero cuando la cosa está bregando tanto, oiga bien, cuando la cosa está bregando tanto, uno siente, uno dice, ¿y cómo hago pues? No sé. Yo sé que en el cielo vamos a tener todo. Yo sé que un día Dios me va a bendecir, pero yo hoy tengo el problema. Hoy estoy preocupado, hoy necesito la mano de Dios conmigo. Y de repente usted siente que Dios guarda silencio. Y a veces ni nos queda decir, solo Dios conmigo, porque nos sentimos que ni eso. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Ah? Entonces, amados hermanos, uno tiene que pensar, pues, la Biblia tiene un montón de promesas y son promesas que yo debo de creer. ¿Yo debo de qué? Creer, hacerlas mías. Entonces, Dios, mis queridos hermanos, conociéndonos a nosotros, Él nos hizo, no nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Entonces, Él nos dio, amados hermanos, nos dio la provisión para que no solo, oiga esto y deme tiempo para podérselo explicar, para que no solo confiaran en su propia fe. ¿Está conmigo? La fe es un escudo, pero a veces sentimos o que pesa mucho el escudo para mantenerlo levantado. La vida cristiana que queremos ponerlo en el suelo, que queremos salir corriendo, que queremos hacer otra cosa, que queremos dedicarnos a otra cosa, que queremos guardar la Biblia, que queremos ya no volver a ver a ningún hermano y mejor llevarme solo con impíos, porque con los impíos yo puedo ser como a mí me da la gana y sé que total impíos todos, nadie me va a criticar. Pero amados hermanos, Dios nos ha dejado las herramientas. Fíjense que la Biblia llama a alguien el padre de la fe. Este padre de la fe no es otro que Abraham. Diga conmigo, Abraham. Es el padre de la nación judía. Y definitivamente que a través de él, Dios ha bendecido no solo, oiga esto, no solo a Israel, sino que ha bendecido a toda la tierra. Y fíjense que de la misma manera como Adán nos representó en el huerto en Edén, en la prueba en la que cayó, Abraham nos representó a todos nosotros en la prueba en la cual Dios los sometió. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a partir de Abraham dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, así como de Adán, cuando perdió, cuando se equivocó, Adán maldijo prácticamente a todas las familias de la tierra. Cuando Abraham creyó, a partir de él iba a venir el segundo Adán y Dios iba a bendecir, que es nuestro Señor Jesucristo, e iba a bendecir a toda la humanidad.
Y de eso es lo que nosotros nos gozamos, de la salvación que Dios nos da a través del Señor Jesucristo. Pero fíjense que Abraham, al mismo tiempo que era padre de la fe y padre de todos aquellos que hemos creído de la misma manera que él creyó, también Abraham es padre de todos aquellos a los cuales nos falla la fe. ¿Está conmigo? Porque a Abraham le pasó lo mismo. Y hermano, yo nunca he hablado con Dios. Como Dios hablaba, sí le hablaba directamente a Abraham. Dios tomó allá donde Abraham estaba en un lugar pagano, porque Abraham era pagano, en Ur de los Caldeos, como a 300 kilómetros de la antigua Babilonia. Dios le habló a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. Mire, nunca había escuchado hablar de Dios. Y Dios solo le dijo: sal de aquí, no te lleves a nadie, sal de aquí. Y Abraham salió de su casa sin saber hacia dónde lo llevaba Dios. Para eso, amados, usted necesita fe. Y óigame, alguien que no tiene nada, oiga esto por favor, alguien que no tiene nada, no le cuesta dejar todo, porque si no tiene nada, ¿qué deja? Nada. Pero Abraham, si usted lee la escritura en el Génesis, oiga esto, él ya era rico. Dice que dejó las cosas que tenía, tomó todas sus posesiones y las gentes que llegó a poseer ahí. Es decir, que Abraham no solo tenía posesiones, sino que también tenía esclavos y se los llevó de allí. O sea, Abraham salió próspero de Ur de los Caldeos. Y usted mover a alguien que ya tiene un cimiento de vida, alguien que ya tiene trabajo, alguien que está prosperando, y decirle: mira, nos vamos para no sé dónde, nos vamos para otro lado, es sumamente difícil. ¿Por qué me voy a ir si aquí estoy bien? Entonces Dios le habló a Abraham y Abraham creyó. Y entonces en el camino, usted puede leerlo en Génesis, a partir de Génesis 15, usted puede leer la historia de Abraham. Usted se puede dar cuenta que Dios bendijo sobremanera a Abraham. Pero lo hizo, amados hermanos, uno de los hombres más ricos de la tierra en el lugar donde Abraham vivió. Y cuando usted ve el testimonio de Abraham, Abraham no fue ningún santo. Cuando llegó a un lugar, se dio cuenta que la esposa, oiga esto, es como que después de un montón de años y le diga a mi esposa: mira, me he fijado que sos bonita. ¿Estás loco? Me va a decir: ¿qué te pasa? Abraham, pues, sintiéndose que su esposa Sara, en ese entonces Sarai, era muy hermosa, tuvo miedo y le dijo: mira, ¿sabes qué? Vamos llegando aquí y aquí vas a decir que somos hermanos, ¿oíste? Porque no vaya a ser que me quieran dar, Juan, ¿entienden ustedes? Entonces me quieran matar por quedarse contigo. Y entonces vino y dijo: ella es mi hermanita, o sea, la esposa. Ese es el padre de la fe. Díganme, amados, mire, si es que la Biblia tiene una característica. La Biblia no le cuida el testimonio a nadie. Si hizo algo malo, la Biblia lo saca a la luz. Y entonces, pero Dios lo cuidó y usted conoce la historia, ¿verdad? Dios habló al rey de ese lugar y le dijo: no toques a esa mujer, porque es la esposa de Abraham. Y entonces le dijo: mira, por poco me haces pecar. Así es que le devolvió la esposa que ya se la había llevado y lo hizo más rico todavía. Entonces Dios prosperó a Abraham un montón. Así, oiga bien, un montón. Entonces, pero Abraham tenía un problemita. Cuando Dios le habló, oiga bien, diga conmigo, cuando Dios le habló, Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Y él y Sara no habían podido procrear. Es decir, que Abraham no tenía hijos. Y entonces, pero sí tenía dinero, sí tenía bendición, sí tenía todo lo que cualquier contemporáneo de Abraham hubiese querido tener. Y entonces Dios lo seguía bendiciendo. Vuelvo a nosotros. Pastor, pero a mí no me ha dado lo que Dios le ha dado a Abraham. Esa bendición yo todavía no la he visto, pastor.
Usted tiene que hablar con Dios, usted tiene que revisar en qué está trabajando, cómo hacer para mejorar. Si tiene que mejorar sus capacidades, váyase a estudiar, métase al college, métase a un instituto, aprenda algo, aprenda un oficio, aprenda cualquier cosa para que la gente le pague más. Amados, mire, yo sé que la Biblia dice que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde a todos aquellos que diezman. Pero yo, perdóneme, yo no lo voy a engañar que porque usted va a traer su diezmo aquí, usted se va a hacer millonario. No. Dios va a decir que Dios dice que las cosas le van a abundar a usted. O sea que va a tener lo necesario y un poquito más de la sola bendición de Dios. De ahí para allá usted tiene que hacer, como decía mi abuelita, a puro golpe calcetín, hermano. Trabajando, levantándose temprano, viendo los horizontes, programándose, amado. Mire, con un programa de vida para usted, así va a prosperar. Pero si usted se levanta al día, no sé qué voy a hacer hoy, pues así lo va a terminar y así le va a pasar el año y así se va a terminar. Y después le va a echar la culpa a Dios porque Dios no lo bendijo. Se lo digo por cualquier reclamo celestial que usted tenga, ¿verdad? A mí me ha mandado decirle eso. Entonces, amados hermanos, Dios, oiga esto por favor, Dios había bendecido sobremanera a Abraham. Entonces ahora la carta a los Hebreos nos trae a cuenta esta porción que nosotros leímos, la cual está precedida, oiga esto y póngame atención, a una porción donde el escritor de Hebreos está animando a la iglesia a que persevere, oiga, a que persevere, a que no desista, a que siga sirviendo al Señor, a que siga amando al Señor, porque los hebreos comenzaban a ser perseguidos. Y entonces Dios les dice, no se detengan, no se mantengan, prosigan con la misma amor y la misma entrega hasta el final. Entonces quiere decir que estos hebreos estaban dando pasos para atrás, como algunos hermanos. Comenzaron bonito, ¿verdad? Pero cuando ya se acostumbraron a la bendición, comenzaron a bajar y decir, pues sí, ya estuvo, y comenzaron a hacer normal lo que Dios les ha dado. Entonces viene Pablo y les dice el texto con el que nosotros comenzamos. Oiga esto, por favor. Ya vamos a regresar a Abraham porque tenemos que regresar a Abraham. Entonces dice, oiga esto. Entonces dice, después de regresemos al versículo 10. Regresemos al versículo 10. Estamos en Hebreos 6:10. Dice, porque Dios, ¿lo tiene ahí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿A quién le sirve usted? Al Señor. Oiga esto. ¿Dónde estamos? Hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que para servirle a Dios, usted no tira flores al aire. No son sus oraciones lo que le sirve al Señor. No, usted le sirve al Señor sirviéndole a los demás, hermanos. Entonces, pero con la persecución que estaba siguiendo la iglesia, comenzaban a decaer. Y entonces, dice el escritor, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, la misma entrega hasta el final para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis, miren, perezoso. ¿Cómo es un cristiano que no sirve? Perezoso. ¿Cómo? Perezoso. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso, en ese contexto, es que el escritor comienza a decirles, porque Dios. Y aquí nos va a llevar a lo que es. Nosotros somos salvos por fe, pero ¿cuál es el verdadero sustento de mi fe? ¿Qué es lo que sostiene mi fe? Vean lo que dice, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién le hizo la promesa? A Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En otras palabras, Dios dijo, mira, porque ¿cómo se llama? Abraham estaba en la misma circunstancia que a veces estamos nosotros. Y Dios le dijo, te voy a seguir bendiciendo. Ya vamos a ir a ese punto. Te voy a seguir dando, te voy a bendecir más. Y Abraham le dice, pero ¿y qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar?
si no me has dado hijos? Y todo lo que me has dado, se lo voy a tener que dejar a un esclavo, porque no tengo hijos. Y entonces Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas. Y vio las estrellas. Si las puedes contar, también tu descendencia se podrá contar. Y entonces a partir de ahí, Abraham le dijo, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solo tuvo palabras, solo tuvo una promesa. ¿Solo tuvo qué? Una promesa. Entonces inmediatamente Abraham le dice a Dios, después de que la Biblia atestigua que él le creyó a Dios, le dice, Señor, pero ¿y cómo sabré que la habré de heredar? ¿Cómo voy a saber que lo que tú me estás diciendo es cierto? En este tiempo, cuando dos personas hacen un contrato, usualmente ¿cómo lo hacen? Escrito, ¿verdad? Ahora digital y como ustedes quieran. Pero hay algo fuera de nosotros que queda como, perdón, que queda como garantía del compromiso que yo he tomado. Los documentos, los contratos atestiguan de la voluntad de los dos contratantes. En otras palabras, si hubiésemos estado en este tiempo, si este fuera el tiempo de Abraham, y Abraham le dijo al Señor, ¿y cómo estoy seguro de lo que tú me estás diciendo? Porque eso es lo que el Señor Abraham le dijo, ¿cómo sé que me vas a cumplir lo que hoy me estás prometiendo? Entonces inmediatamente Dios, vamos por favor al capítulo 15, al capítulo 15 de Génesis, por favor. Capítulo 15 de Génesis, versículos del 1 en adelante. Capítulo 15 del libro de Génesis. Dice de esta manera, amados, para poder avanzar. Dice, después de estas cosas, estamos en Génesis capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. En este tiempo Abraham no se llamaba Abraham, eso Dios le cambió el nombre. Abraham es padre exaltado. Abraham es padre exaltado. Abraham es padre de multitudes. Entonces dice Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón, ¿qué dice? Será sobremanera grande. O sea, tu bendición va a ser todavía más grande. Versículo 2. Respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Definitivamente que Abraham no salió, vea, quiero ver si se puede, 1, 2, 3. No, él estaba diciendo que así de grande iba a ser su descendencia, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 6, oiga esto. Y creyó a Jehová, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. A partir de ahí, Abraham fue salvo. Pero sigamos, ese es otro punto. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Usted le está diciendo, yo me comprometo a dártelo. Pero Abraham, el que le había creído a Dios, mire la respuesta. Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando de la tierra. O sea, Señor, yo te creo, pero tengo dudas. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo se acercó, que había un montón de gente, un alboroto ahí, porque los discípulos habían estado queriendo sanar a una persona que estaba siendo poseída y ellos no podían expulsar el demonio? Y entonces cuando el Señor Jesucristo llegó y les dijo, ¿hasta cuándo estaré soportándole? Y entonces el hombre le preguntó al Señor que si podía hacerlo. Y el Señor Jesucristo le dijo, si tú crees,
Bien puedes. El que cree todo lo es posible. ¿Cree que puedo hacerlo? Le dijo el hombre, sí, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, el hombre creyó, pero tenía dudas. ¿Sabe por qué tenía dudas, amados? Porque somos humanos. La Biblia dice que la duda es pecado. Pero, amados hermanos, nos llega a nosotros la incertidumbre. Hay demasiadas cosas que se salen de nuestras manos. Y entonces, oiga esto. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué te he de heredar? Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahora, ¿y para qué eso? De repente uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Si Abraham lo que está queriendo es que le aseguren. Nosotros hacemos los pactos, los contratos escritos. En aquel entonces los contratos no eran escritos. Esto que nosotros tenemos aquí es un pacto de sangre. Diga conmigo, pacto de sangre. ¿Y en qué consistía? En que tomaban los animales que usted ha oído que Dios le dijo que trajera a Abraham y que los partiera por la mitad, pero no por la cintura, sino que los prácticamente que abriera todos los animales y los pusiera, ¿verdad? Dejando espacio entre los animales. Entonces, la sangre del animal partido comenzaba a correr, ¿sí? Comenzaba a correr. Y entonces las dos personas que se comprometían se tomaban del brazo. Recuerde que en aquel entonces no estaban vestidos en pantalones, ¿verdad? Sino que eran túnicas. ¿Qué eran las túnicas? Una especie de vestido. Entonces los dos hombres que se comprometían, oiga esto por favor, se tomaban del brazo. Ven por favor, ven. Se tomaban del brazo. Pasa por acá. Así. Mete tu mano, pero cerrarlo fuerte. Y entonces imagínense que ahí estaba todos los animales ensangrentados. Y se soltaban las túnicas para que las túnicas llegaran al piso. Porque cuando un judío quería correr tenía que levantarse la túnica. Cíñete como león, como hombre, varón fuerte. Quiere decir que se socara el vestido para poder correr. Entonces estaba la sangre, los animales y la sangre. Entonces venían ellos, imagínate que allí hay uno y ahí hay otro. Y entonces caminaban agarrados, apretados y caminaban en medio de los animales y las túnicas se llenaban ¿de qué? De sangre. ¿Cuál era el testigo? ¿Cuál era el testigo de la promesa? La sangre, ¿verdad? Entonces, cuando terminaban, gracias Señor, cuando terminaban de hacer ese rito, ellos habían firmado su contrato y se comprometían, oiga bien, se comprometía a que si una de las partes no cumplía, oiga, no cumplía lo que se comprometían, se sometía a que a cada uno, al que incumplía, le hicieran lo mismo que le hicieron a los animales. Esa era un pacto de sangre. Nada de que, ay, abrámonos y topémonos. No. Y entonces la promesa era, si yo no te cumplo, que me partan como partieron los animales. Esa era la promesa. Y entonces Dios le prometió, Dios le dio su palabra a Abraham, pero en su debilidad, oiga esto por favor, porque esto es importantísimo, esto ha golpeado mi corazón desde hace años y lo vengo predicando desde hace muchos años, amados. Mire, Dios no solo prometió, cuando vio la debilidad de Abraham, que después que le dijo, yo soy Jehová, pero lo vio, ¿y cómo voy a saber pues? Entonces Dios prometió de la misma manera que los hombres prometían. Pero Dios hizo algo. Cuando Abraham terminó de partir los animales, lo que siempre pasa, oiga esto, cuando usted dice, hoy sí lo voy a hacer, entonces animales de rapiña, como cuervos, se acercaban
porque se querían llevar los animales. Todavía no se había hecho la promesa. Se querían llevar los animales para frustrar la promesa. Cuando usted está dispuesto, no es cierto que siempre aparece alguien a bajarle los ánimos. Hoy sí voy a servir, hoy sí voy a hacer esto, hoy ya no voy a tomar, hoy ya no voy a fumar, hoy sí voy a ser obediente, hoy sí siempre aparece su amigo de aquel que le convence en 3 patadas y le habla y usted, ay, y su fe es puesta a prueba. Entonces Abraham y estaba oscureciendo. Y entonces Abraham venía y trataba de espantar las aves y no podía. Y entonces dice la escritura, se los voy a narrar para seguir, para poder avanzar. Dice, ahí estamos, versículo 12, ahí se los leo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Es decir, que Dios hizo, ¿sabes qué, Abraham? Este día que nos vamos a comprometer, quiero que te duermas. No usted, hermano, no usted. Usted abra los ojos, por favor. Le dijo, mandó a Abraham que se durmiera. Y entonces Abraham entró en un profundo sueño. Y mire lo que pasó, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿El qué le había prometido Dios? Descendencia, ¿verdad? Entonces Dios confirmándole le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener descendencia. Y esa descendencia, dice, ten por cierto que la descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, para que sepas que si vas a tener, tu pueblo va a pasar por momentos difíciles y será oprimida por ¿cuántos años? 400 era el tiempo que vivió en Egipto. Versículo 14, por favor. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado. ¿En qué? Mire, a mí de joven eso no me importaba, pero hoy se oye bonito usted. Ya cuando voy a cumplir mis 58 años, qué bonito se oye. Buena vejez. Sigamos. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, amados, que Dios le quitó a todos los que vivían en Canaán, les quitó la tierra porque eran malvados, y Dios venía hablando con ellos y ellos no contestaban. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante. Oiga esto. Oiga esto. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Dónde estaba Abraham? Dormido. Y Abraham se despertó y de repente vio una antorcha que hizo lo que nosotros hicimos y caminaba entre los animales partidos. Porque el único que podía comprometerse, el único que podía cumplir la promesa, lo estaba haciendo enfrente de Abraham. Dios no tomó a Abraham para que Abraham se comprometiera, porque sabía que así como usted y así como yo, no tenemos la capacidad de cumplir 100% todas las promesas que le hacemos a Dios, o de obedecer toda la palabra de Dios. No podemos, amados. Y entonces Dios se comprometió él solo. Entonces dice, oiga esto, versículo 18, por favor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 19. La tierra de los eneos, de los eneseos, de los calmoneos, etcétera, etcétera. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y lo hizo de 2 maneras. ¿Qué fue lo que primero hizo Dios? Dios le dio una promesa. Y cuando Abraham no estaba seguro de la promesa, Dios hizo un juramento. Un juramento, un pacto unilateral. Que ya no dependía de Abraham la bendición, sino que dependía de aquel que sí puede cumplir todas las promesas. Entonces, amados, volvamos por favor a Hebreos. Volvamos a Hebreos, por favor, capítulo 6. Entonces dice la escritura, Hebreos 6, 13. Oiga esto. Ya contándole lo que pasó, yo creo que ya podemos entender un poquito más lo que dice Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
te voy a bendecir y te daré mucha descendencia, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quiero ver, voy a jurar por Sión. No, Sión un día va a desaparecer. Voy a jurar por la tierra. No, la tierra un día va a desaparecer. No había nada eterno. Lo único eterno es Dios. No hay nada tan certero como Dios. Entonces, ¿por quién juró Dios? ¿Aló? Así como cuando usted quiere que le crean, ¿verdad? Todos lo tienen por mentiroso, pero quiere que, ay, te juro por la vida de mi mamá. Ay, me oyera mi mamá. ¿Ah? Te juro por mis hijos, te juro, o a veces por mi propia vida. Pues Dios juró. Dios le dio una herramienta más a Abraham para que su fe no se sostuviera en su sola fuerza en creer las promesas. Y luego dice, diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice la Escritura? Alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. En otras palabras, una vez hecho el juramento de sangre, ok, está bien, no hay problema, aquí está el dinero, aquí está esto, sé que me vas a cumplir porque si no te vas a morir. Así era. ¿Qué prometió Dios? ¿Está conmigo? ¿Qué sometió Dios a su juramento? Por favor, ¿está conmigo? ¿Qué cree usted que Dios puso sobre la mesa? Porque de repente cuando están apostando, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Pero ¿qué es lo que puso Dios? Se puso Él, su deidad, puso su grandeza, puso su fidelidad, puso su palabra. Y por eso es que dice más adelante, mire por favor lo que dice. Por eso es que cuando usted no le cree a Dios, mire amados, por eso es que la Biblia dice que la duda es pecado. Y por eso es que los que no crean en Cristo, los que no puedan ser salvos a través de Cristo, van a vivir una condenación en el infierno. Porque Dios no puede darnos más certeza que su promesa y su propia vida. Entonces dice, sigamos leyendo por favor. Entonces dice, por lo cual queriendo Dios, versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, que es inmutable, algo que no muta, algo que no varía, que no cambia, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables, amados? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? ¿Qué hizo Dios primero? Prometió, empeñó su palabra. Y segundo, interpuso juramento, porque una cosa es una promesa. Te voy a bendecir, yo te lo voy a llevar. Esa es una promesa. Y otra cosa es que usted le mira, te juro que te lo voy a dar. Pues Dios, para que Abraham pudiese confiar mucho más allá que sus propias fuerzas, se puso en medio como garantía de que va a cumplir cada una de sus promesas. No podemos nosotros tener más garantía. Dios puso su eternidad, Dios puso toda su deidad en juego. Y por eso es que a veces, amados, oyendo la voz del mundo, oyendo todo lo que el mundo dice, a veces teniendo ese regalo de Dios tan precioso, somos tan miserables que no creemos en Dios, no podemos esperar en Dios, no somos capaces de servirle a Él porque el pastor, porque esto, porque los hermanos, porque es más cómodo. No somos capaces de entregar nuestra vida en el servicio al Señor sabiendo que Dios ha prometido el qué. Bendecirme. Y dice en la Escritura, dice, no voy a entrar a ese texto, pero dice Pablo que nosotros somos
de la fe de Abraham, y por eso somos herederos de todas las promesas de Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham, excepto la tierra, lo que Dios le prometió a Abraham es mío también, porque yo he creído en él. Entonces, terminemos esto. Dice la escritura, por lo cual no estamos, para que por dos cosas, versículo 18, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Ya no tiene fuerza. Acuérdese de la promesa, acuérdese del juramento. Dios no miente. Dios, mire, no miente, sin jurar no miente. Y jurando, pregunto yo, ¿qué más quiere? Si usted es capaz de tomar una garantía de los hombres y creerlas por fidedignas, tenerlas por fidedignas. No, en el banco, si ya firmó en el banco, no te preocupes. Y si Dios lo prometió y si Dios lo firmó por y para usted, ¿cómo es posible que estemos comiéndonos las uñas cuando el día está oscuro? Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Se recuerda lo que les conté de la caña de pescar de la persona que estaba ahí y cómo la caña estaba puesta en otra cosa y sembrada firmemente en el piso? Pues mi fe, a través de mi fe, por creer en Cristo, yo soy salvo. Pero mi fe no basta, sino que es el objeto de mi fe lo que a mí me mantiene firme. Pastor, ¿y puedo desmayar? No solo puedo, desmayo. Pastor, y es que a veces yo también me siento decaído, pastor, me siento esto. Yo también a veces, ¿por qué? Porque soy humano y por ser humano soy finito, no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que el que prometió y que sostiene todas las cosas ayer, hoy y mañana, ese es el que la Biblia dice que no cambia y que me ha prometido a mí estar conmigo hasta el final y bendecirme. Y termina diciendo esto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra, oiga esto, hasta dentro del velo, hablando del lugar santísimo donde nadie podía entrar, solo el sacerdote una vez al año, pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó, se partió y yo a través de mi fe en Cristo, por la promesa de Dios y por el juramento de Dios, yo puedo entrar libremente. Dice la Escritura, venid confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pasen por favor los hermanos del grupo. Cuando se acuerda, a Abraham le faltaban pruebas que sobrellevar. Y para mí la prueba más grande en la cual un hombre ha sido sometido fue la prueba de Abraham. ¿Por qué? Porque uno puede comprometerse, uno personalmente puede comprometerse a hacer algo, ¿sí o no? Uno puede contar con su tiempo, con su esfuerzo. Pero qué difícil es comprometerse por los hijos, ¿verdad? O comprometer la vida de un hijo. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham, después que había nacido Isaac, Abraham fue padre? ¿A los cuántos años le dije que recibió la promesa? 75 años. ¿Sabe cuándo se la cumplió Dios? Cuando tenía 100 años. Dios mío, imagínense 100 años y papá. No, hombre, qué feliz, ese viejito saltaba de alegría. Entonces, pero cuando Isaac, el hijo de Abraham, estaba ya grandecito, Dios lo sometió a una prueba más. Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único, le dijo. Quiero que me lo entregues en sacrificio. Y le dijo, ¿dónde? Y él llegó con su hijo. Y cuando estaban subiendo la montaña, le dio la leña a su hijo. Y su hijo cargaba la leña.
Yo no sé qué pensaba el corazón de Abraham. Yo creo que no hay prueba más dura para una persona, para un hombre o para una mujer, llevar a su propio hijo a la muerte. Y subió, y estando allá, Isaac le dije: Padre, tenemos el altar, porque habían hecho el altar con piedras, tenemos la leña, ¿y dónde está la ofrenda? Y él le dijo: Dios proveerá. La escritura dice que Abraham tomó a su hijo. Supongo que lo tuvo que amarrar y lo subió sobre el altar. Y Abraham tomó un cuchillo. Yo pienso en mis hijos. Yo no puedo seguir pensando en qué sintió Abraham. Pero Abraham había recibido una promesa de Dios. Abraham siguió caminando, amados hermanos, no porque Abraham era fuerte, es porque seguía pensando en el juramento que Dios le había dicho, le había hecho a él. Y él sabía, y dice la carta a los Hebreos, que Abraham subió a esa montaña pensando que si su hijo moría, Dios se lo podía devolver de la muerte. Y entonces Abraham tomó su cuchillo y lo alzó. Y cuando él le iba a dar el golpe a su hijo para morir y ser sacrificado, la Biblia dice que un ángel apareció y le dijo: Abraham, Abraham, detente, porque sabemos que has creído. Y ahí le dijo el ángel: Dios ha jurado sobre sí mismo que te bendecirá. Oiga esto, pero Dios no juró allí, Dios juró allá. Y Abraham pudo llegar aquí porque no estaba pensando en las circunstancias de aquí, estaba pensando en la promesa de allá. Y si usted vuelve a ver sus circunstancias, sus problemas, usted va a desfallecer, porque usted no tiene control. Pero cuando piensa en las promesas, cuando piensa en Dios y en su fidelidad, usted puede seguir caminando. No sé cómo vas a hacer, Señor, pero tú me lo has prometido. Y si me lo has prometido, yo sé que lo vas a cumplir. Y así el creyente sigue caminando, porque hay algo que sostiene nuestra fe: el juramento de nuestro Dios, que no miente y que todo lo puede. Póngase en pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.